Hola, hola, ¿cómo están? Soy Kimberly y estoy muy feliz porque este es nuestro episodio número 2 de este podcast maravilloso Creativos. Estoy muy feliz porque como ya lo vieron, el tema de hoy me apasiona demasiado, demasiado, demasiado. Como ya lo leyeron en el título, Ciencia, Tecnología y Creatividad, ¿cómo se complementan? ¿Cómo ha sido su historia? ¿Cómo han trabajado juntas en conjunto para construir las bases de lo que hoy tenemos y construir muchas maravillas de las que gozamos en algún momento y todavía hoy se utilizan para hacer investigaciones? Todo esto lo vamos a ver en el episodio de hoy. ¿Qué? Atentos y atentas porque el episodio de hoy está excelente. Como ya les dije, hoy nos adentraremos en un emocionante viaje a través de la historia, explorando cómo la tecnología, la ciencia y la creatividad se entrelazan y han evolucionado a lo largo del tiempo. Preparen sus mentes curiosas porque esto va a ser un paseo demasiado asombroso. Empezamos con el amanecer de la humanidad. Nuestros antepasados comenzaron a inventar herramientas y técnicas para sobrevivir y expresarse. Por ejemplo, la invención de la rueda no solo facilitó el transporte, sino que también fue un testimonio de creatividad humana. Además, por ahí también tenemos las pinturas rupestres. Nos mostraron su deseo de comunicación y de crear arte. Así que la creatividad no solo se trata de resolver problemas, sino de expresión artística también. En civilizaciones antiguas como la egipcia, ahora vamos a hablar un poquito de los egipcios, que yo creo que a muchos nos apasionan también. Los egipcios, como los antiguos egipcios, la creatividad que se aplicó en la arquitectura y la ingeniería de las pirámides. O sea, son un ejemplo impresionante como la tecnología y la creatividad se unieron para crear maravillas monumentales. Además, la creación de jeroglíficos y escritura contribuyó a la comunicación y al almacenamiento de el conocimiento. Ahora vamos a hablar de un periodo que a mí en lo personal me encanta demasiado y es el Renacimiento, que fue el periodo en que la creatividad y la tecnología llegaron a su top, se elevaron a nuevas alturas y en ellos figura uno de mis favoritos, de mis artistas favoritos de verdad, el señor y el gran Leonardo da Vinci. Demostraron que el arte y la tecnología podían coexistir de manera armoniosa. O sea, los dibujos de Leonardo da Vinci, de máquinas y sus obras maestras artísticas son testimonios de cómo la creatividad puede impulsar la innovación en múltiples campos. Este señor verdaderamente estaba muy adelantado a su época, muy, pero muy adelantado a su época. Leonardo da Vinci dibujaba cosas extraordinarias que para la época pues no eran tan, o sea, ni siquiera se tenía el conocimiento ni la idea de cómo se iba a poder crear algo que solo estaba en la mente de este gran artista y la verdad es que nos deja asombrados, o sea, a mí me deja asombrado. Al explorar el nacimiento de la creatividad, descubrimos que la inventiva y la originalidad han sido rasgos fundamentales de la humanidad desde sus inicios. O sea, nosotros los humanos desde que existimos hemos intentado expresarnos, hemos creado, hemos construido y esto gracias a la creatividad como complemento de la ciencia y la tecnología. Pero a ver, hablemos un poquito de la época mágica de los antiguos egipcios, babilonios y griegos. Ellos observaban las estrellas y la exploraban los misterios del mundo natural. La creatividad humana se manifestó de maneras extraordinarias y fascinantes para ellos. Además que gracias a este conocimiento que tenían sobre las estrellas y la astronomía, los antiguos egipcios construyeron las pirámides con una precisión, vea, asombrosa. Las alinearon con las estrellas. O sea, su creatividad no solo se expresó en la arquitectura, sino también en su comprensión de la astronomía. Esta interconexión entre la ciencia y la creatividad nos recuerda que la ciencia a menudo se nutre de la imaginación. Y ahora hablemos de la antigua Grecia. Pensadores como Arquímedes experimentaban con la física y las matemáticas. Esos experimentos y razonamientos lógicos de este señor sentaron las bases de la ciencia moderna. La creatividad de los filósofos griegos les llevó a cuestionar a menudo y a descubrir principios fundamentales. En Babilonia, los antiguos babilonios desarrollaron un sistema de escritura cuneiforme en tablillas de arcilla. Esto no solo fue una hazaña creativa, sino también un avance tecnológico
que permitió a la humanidad registrar y compartir conocimiento de una manera completamente nueva. A ver, estos ejemplos nos muestran cómo la creatividad y la ciencia están estrechamente entrelazados. La creatividad impulsó a la curiosidad humana, como se los decía en el primer episodio, o sea, gracias a que muchos científicos sintieron la espinita, la curiosidad de decir por qué pasa esto, o esto podría tal vez tener cura, o esto podría hacerse de tal manera. Gracias a esta curiosidad impulsada por la creatividad, hoy en día tenemos un montón de avances tecnológicos y gracias a eso los humanos hemos logrado avanzar. Pero bueno, viajemos un toquecito, regresémonos un momentito de nuevo al apasionante periodo que más me gusta, como les comenté, que fue el Renacimiento, donde la creatividad alcanzó su apogeo. Ahí se desencadenó los avances más notables de la ciencia y la tecnología y el arte. En el centro del Renacimiento encontramos al genio, el señor, el admirable Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci era polímata, o sea, quiere decir que él conocía sobre muchas áreas, él sabía hacer muchas cosas, él conocía sobre un montón de cosas, así como lo es el arte, el dibujo, cómo funcionaban ciertas máquinas. O sea, Leonardo da Vinci conocía sobre todo. O sea, realmente era un genio. Y definitivamente la inteligencia y la imaginación, más la curiosidad de Leonardo da Vinci no tenía límite, no tenía límite. De hecho, en sus cuadernos hay muchos apuntes y muchos dibujos que estaban, como les dije ya anteriormente, súper adelantados para su época. Pero justamente en esta época del Renacimiento, ocurre algo que realmente le doy gracias a Dios que haya pasado y que haya pasado en esta época tan maravillosa del Renacimiento, porque la verdad es que esto revolucionó totalmente la comunicación y esto fue la imprenta de Gutenberg. Johannes Gutenberg, ese fue el gran avance del Renacimiento. Fue la invención de la imprenta. Esta tecnología permitió la reproducción masiva de libros y la difusión del conocimiento de manera que para ese momento no se había visto. O sea, en ese momento, para poder distribuir un libro, para poder vender un libro y vender copias de ese libro, antes de que pasara este gran avance de la imprenta, ellos escribían los libros y duraban meses, pero meses en que estos libros pudieran salir porque verdaderamente era a mano. Entonces, ahí es donde aparece Gutenberg y crea la imprenta. Y esto, gracias a esto, se lograba avanzar mucho más rápido. O sea, para mí fue un gran invento, uno de mis inventos favoritos. Pero verdaderamente a veces solo se habla como, o solo se conoce la parte en las rivalidades entre artistas. Es como lo que más resuena de la época del Renacimiento. Pero de hecho también está un gran científico, que es el científico favorito de mi hija. Bueno, es uno de los científicos favoritos de mi hija. Y es Galileo Galilei. Galileo Galilei combinó su pasión por la observación astronómica con la precisión en el dibujo. Sus observaciones realmente revolucionarias del cielo, hechas posibles por el telescopio, marcaron un hito tanto en la ciencia como en la representación artística. El Renacimiento no solo fue una explosión de creatividad en las artes, sino también un testimonio de cómo la creatividad puede ser el catalizador de la ciencia y de la tecnología. Pues aquí es donde nos damos cuenta, para muchas personas, que no solo se trata del arte, de lo bonito, de la pintura, de la escultura, sino también esto va muchísimo más allá. Realmente va mucho más allá de todo eso tan bonito que vemos, porque también gracias a esta época, al Renacimiento, justamente ahí es donde sucede un gran cambio. Justamente ahí es donde nosotros como seres humanos empezamos a experimentar y a soltarnos creativamente, poder combinar la creatividad, la ciencia y la tecnología y ayudarnos, bueno, en esa época ellos ayudarse mutuamente. Y es lo que gracias a eso ahora tenemos muchos de los inventos y tenemos las bases en muchos aspectos de la ciencia para la creación para la utilización actualmente. Pero hablando un poco así más de la tecnología, hablemos un poco de la revolución industrial. Esta época tan emocionante de la revolución industrial realmente marcó un cambio radical en la forma en la que producíamos bienes. Por ejemplo, la invención de la máquina a vapor, la locomotora de James Watt, que transformó la industria y el transporte, la creatividad humana en combinación con la ciencia y la ingeniería. Esto dio lugar a un aumento sin precedentes en la producción y la eficiencia. Definitivamente,
fascinante. Y claramente durante esta época teníamos que tener aquí presente y mencionar al padre de la química, Antoine Lavoisier, que llevó a cabo investigaciones sobre la conservación de la materia y la clasificación de los elementos químicos, sentando así las bases de la química moderna. ¿Ves lo que les digo? O sea, estos científicos realmente sentaron las bases de muchas, y si no de todo lo que actualmente tenemos, gracias a esa chispa de creatividad y a ese don de complementar la inteligencia, la creatividad, la ciencia y la tecnología y crear cosas realmente asombrosas. Y por supuesto, no podemos dejar de mencionar al gran innovador Isambard Kingdom Brunel, que creó puentes, ferrocarriles y barcos de vanguardia. O sea, la combinación de creatividad en el diseño y avances de la tecnología de fabricación que permitió la construcción de estructuras y vehículos impresionantes. Gracias a este señor tuvimos los ferrocarriles, los puentes, de verdad. Mis respetos y aplausos para este señor. La revolución industrial es un testimonio del poder de la innovación, de la ciencia, de la tecnología, porque fue un periodo en el que la humanidad demostró su capacidad de adaptarse y su deseo de mejorar la vida a través de la invención. O sea, fue un cambio radical para la invención de muchas tecnologías, para muchas áreas. La revolución industrial no solo cambió la forma en la que vivimos y trabajamos, o sea, sino que también sentó las bases para el mundo tecnológico que conocemos hoy. Una gran época. Pero bueno, así como hablamos de desde la creación de la rueda, de los jeroglíficos, de las pirámides de Egipto y de todos estos temas que ya hablamos, también me gustaría tocar un poquito el tema de la actualidad. En la actualidad estamos viviendo un gran cambio a los que muchas personas tienen un poco de miedo, de lo que se escuchan muchas cosas, de lo que también, por supuesto, tenemos que intentar comprender, aprender, y esto es la inteligencia artificial. Ese es el cambio que ahorita, siglo XXI, estamos viviendo. Y me gustaría comparar un poco, no es lo mismo, claramente las épocas cambian, pero justamente cuando se creó la imprenta, muchos de los escritores me imagino que tal vez sintieron como que ya no iban a tener trabajo o que ya no iba a ser tan bien visto su trabajo, pero podemos ver que gracias a la imprenta tenemos lo que tenemos hoy, o sea, la comunicación de la forma que la tenemos hoy. Entonces, hay que ver este futuro con la inteligencia artificial, tratar de ir analizando un poco esto en el sentido de que puede ser que no sea lo que realmente creemos, hay que esperar. Y con respecto, bueno, mi opinión personal, con respecto a lo de los trabajos y demás, claro, claro que probablemente se van a sustituir muchos trabajos, muchos empleos, pero eso no quiere decir que las personas no nos podamos capacitar y probablemente ocupar otros empleos. O sea, así como ha ido cambiando la historia a través de los años, no es diferente a los años en los que se ha creado grandes máquinas o grandes inventos o grandes descubrimientos. Simple y sencillamente es adaptarse, aprender y confiar en que estás haciendo las cosas bien. Y nada, recordarles también que nunca dejen nunca desconfíen de esa chispa creativa que tenemos porque, o sea, muchas veces hablamos de la ciencia, muchas veces hablamos de la tecnología y de los grandes avances que se dan, pero muy pocas veces le damos el reconocimiento y el mérito a la creatividad. Que si no fuera por esa creatividad, esa inspiración que sintieron muchos de estos científicos, artistas, y probablemente no tendríamos ahorita, no tendríamos el mundo como lo conocemos ahorita. Entonces, de verdad, tratar siempre de escuchar esa vocecita y no tener miedo a la creatividad, porque es algo que vive en nosotros y que vive con nosotros y que tenemos que experimentar, abrir las puertas y agradecer por tenerla. Fue un honor estar hoy con ustedes. Me gustaría que me hagan llegar si les gustaría que le diera más enfoque a algunos de estos extractos, de esta parte del Renacimiento, de los egipcios, o biografías sobre algunos de los científicos o artistas. Me gustaría escuchar qué piensan, qué les pareció el episodio. Espero que les haya gustado porque a mí me encantó demasiado. Nos escuchamos pronto. Hasta luego. Besitos. Chao, chao.